Hoy nos vamos a los mismísimos albores del pensamiento occidental, a ese momento clave en que se empezó a buscar explicaciones del mundo más allá del mito, abrazando la razón, el logos. Y justo ahí, en ese amanecer intelectual, pues destaca una figura, Anaximandro de Mileto. Efectivamente, hablamos de un pensador que vivió, aproximadamente entre el 610 y el 546 a.C., una figura fundamental de la escuela de Mileto. Fue de los primeros, en intentar descifrar el universo con herramientas, puramente racionales, sin dioses, sin nada sobrenatural. Un punto de inflexión tremendo. Y para esta exploración nos basamos en un mosaico de fuentes, ¿no? Fragmentos citados por autores posteriores, análisis de filósofos como Aristóteles, que lo estudió bastante. Sí, y los doxógrafos, esos recopiladores de opiniones antiguas. Con todo eso podemos intentar reconstruir, al menos en parte, su vida, el ambiente de Mileto, que era fascinante, su idea central, el apeiron, que es desconcertante, y también sus logros científicos y su legado, claro. Vale, entonces, la meta hoy es entender por qué Anaximandro es tan crucial. Nos centraremos en esa audacia suya para proponer algo tan abstracto como el apeiron, como clave de todo, y también en sus primeros pasos en la ciencia. Es como un atajo para entender de dónde viene nuestra forma de pensar en Occidente. Exacto. Una manera de ir a las raíces. Muy bien, pues vamos al lío. Empecemos por el contexto. Mileto, siglo VI a.C. Hay que imaginarse una ciudad portuaria, superactiva, en Jonia, lo que hoy es Turquía. Un verdadero cruce de caminos. Totalmente. Era un centro comercial y cultural potentísimo. Tenían contacto directo con Egipto, Babilonia, Fenicia, Lidia. Y ese flujo no era solo de mercancías, era también de ideas, de técnicas, de conocimientos, de astronomía, de mates, todo lo que se había acumulado en Oriente Próximo. Y ese ambiente tan cosmopolita, tan abierto, fue lo que propició este cambio de mentalidad. El pasar del mito a la razón. Sin duda. Ese intercambio creó una atmósfera de curiosidad intelectual, de reflexión crítica, que quizá no se daba igual en otras partes de Grecia. Y ahí, en ese caldo de cultivo, surge la escuela de Mileto, con tales como el iniciador, Anaximandro como su discípulo más brillante y luego Anaxímenes. Buscaban algo realmente nuevo. ¿El qué buscaban exactamente? ¿Qué tenían en común estos primeros filósofos de Mileto? Pues compartían la búsqueda de lo que llamaron la arqué. Es una palabra griega clave, significa el principio, el origen, la fuente de todo. Querían encontrar un principio único, natural, que explicara cómo funciona el cosmos. Pero, ojo, un principio natural, dentro del mundo, no basado en los caprichos de los dioses del Olimpo. Ahí está el cambio clave, ¿no? Del mitos al logos, dejar atrás las historias de Homero, de Hesíodo, donde todos son dioses y héroes, y empezar a buscar causas, observables o al menos deducibles con la razón, en la propia naturaleza, en la physis. Exacto. La physis, la naturaleza, se convierte en el objeto de estudio. Aristóteles, siglos después, los llamó physicae, o physiology, los que estudian la naturaleza, para distinguirlos de los theology, los que hablaban de dioses. Y Anaximandro es de esta nueva estirpe, totalmente. Aprendió de Tales, que dicen que predijo un eclipse, y él enseñó a Anaxímenes. Se ve un linaje, ¿sabes? Una transmisión de ideas, un debate vivo. Hablemos un poco más de Anaximandro como figura. Sabemos las fechas aproximadas, 610 a 546 a.C., y que lo conocemos sobre todo por referencias de otros, ¿verdad? Diógenes Laercio, Simplicio, Plutarco, el mismo Aristóteles. Precisamente. No tenemos ninguna obra suya completa. Se le atribuye un libro sobre la naturaleza, en griego perifíseos. Y aquí hay un detalle que a veces se pasa por alto, pero es crucial. Se considera el primer libro de filosofía escrito en prosa en griego, el primero. ¡Anda! Eso es más importante de lo que parece a simple vista. Romper con la poesía, que era como se transmitía el saber elevado hasta entonces, ¿no? Como Hesíodo o los poemas homéricos. Es una declaración de intenciones total. Usar la prosa significa buscar un lenguaje más directo, más analítico, más preciso. Es el lenguaje de la argumentación racional, no de la invocación mítica. Pero la pena es que de esa obra pionera, de ese primer intento de plasmar una visión racional del mundo, pues solo nos ha llegado un fragmento directo, citado por Simplicio.
uno solo. El famoso fragmento Dk12b1. Tendremos que exprimirlo bien luego. Desde luego. Pero esto muestra el desafío enorme que supone estudiar a los presocráticos. Reconstruir su pensamiento a partir de retazos, de citas fuera de contexto a veces, de resúmenes hechos por gente que tenía sus propias ideas. Sobre todo Aristóteles, claro. Su influencia fue tan bestial que a veces cuesta saber si nos cuenta lo que dijo Anaximandro o lo que él entendió, o incluso lo que quería que hubiese dicho para que encajara en su sistema. Separar la voz original del eco es complicado. Un trabajo casi de detective, vamos. Pero Anaximandro no era solo un teórico, ¿eh? Las fuentes también lo pintan como un hombre práctico con intereses científicos. Así es. Se le atribuyen cosas muy concretas y bastante asombrosas para la época. Por ejemplo, crear el primer mapa geográfico conocido del mundo habitado, la oikumene, como decían los griegos. Imagínate el curro de intentar dibujar de forma ordenada y a escala el mundo conocido, desde Gibraltar hasta la India, basándose en relatos de viajeros, mediciones. Un intento de poner orden racional al espacio, vaya. Y también se le relaciona con el gnomon. ¿Qué era eso exactamente? El gnomon es básicamente el palito vertical de un reloj de sol. Pero parece que Anaximandro no solo lo introdujo o lo mejoró, sino que lo usó para hacer mediciones astronómicas clave. Determinar los solsticios, o sea, los puntos donde el sol llega más al norte o al sur, y los equinoccios, cuando el día y la noche duran lo mismo. Esto ya muestra un interés claro por observar el cielo de forma sistemática y medir los ciclos del tiempo. O sea, cartógrafo y astrónomo práctico. Y además parece que intentó medir tamaños y distancias del Sol y la Luna. Y que daba explicaciones naturales a los fenómenos del tiempo. Recuerdo algo de que el trueno y el relámpago no eran cosa de Zeus. Exacto, sino el resultado de vientos muy fuertes rompiendo las nubes. Todo apunta a lo mismo. Una voluntad de hierro por encontrar causas naturales, mecánicas casi, para todo lo que se observa, en la Tierra y en el cielo. Y donde esto se ve de forma más espectacular es en su modelo del cosmos. Aquí es donde se pone la cosa interesante de verdad, ¿no? Su visión del universo era muy distinta. Radicalmente distinta. Propuso que la Tierra no era plana ni una esfera, sino un cilindro corto, como un tambor o una sección de columna. Y ahora viene lo más increíble. Sostenía que este cilindro flotaba libremente en el centro del cosmos, inmóvil, sin necesidad de ningún soporte físico. Nada. Aquí es donde mete un argumento de una elegancia y una abstracción impresionantes. Dijo que la Tierra se queda quieta en el centro porque está a la misma distancia de todos los extremos del universo. Está en equilibrio perfecto por simetría. No hay ninguna razón para que se mueva hacia un lado en vez de hacia otro. Así que se queda inmóvil. Eso es, increíblemente moderno. Una explicación basada en geometría, en equidistancia, en una ley de equilibrio racional, no en algo material que la sostenga. Es un salto conceptual enorme. Gigantesco. Es de los primeros ejemplos de cómo la razón pura puede plantear una explicación física que va contra la intuición, pero que es lógicamente coherente. Y su cosmología no acaba ahí. Y el Sol, la Luna, las estrellas. ¿Cómo encajaban en este modelo cilíndrico? Pues los imaginó de una forma muy curiosa. Como agujeros, como respiraderos redondos, en la superficie de unas ruedas o anillos cósmicos enormes y opacos que giraban alrededor de la Tierra. Dentro de esas ruedas habría fuego, y lo que vemos como astros serían las llamas que se escapan por esos agujeros. Vaya, suena un poco mecánico, ¿no? Sí, hoy no suena raro, claro, pero lo fundamental es el intento de explicar la estructura del universo y cómo se mueven los astros con mecanismos naturales y un orden necesario. Algo que él mismo relacionará con una especie de justicia cósmica, la Dike. Ya volveremos a eso. Fascinante. Y esta búsqueda de principios le llevó a cuestionar la arché de su maestro Tales, el agua. ¿Por qué no le convencía el agua como principio de todo? El argumento de Anaximandro es de una lógica brutal y marca otro avance clave. Se dio cuenta de un problema. El agua es una sustancia concreta, con cualidades específicas. Es fría, es húmeda. Entonces, si el agua fuera el origen de todo, ¿cómo podría generar a su contrario, el fuego, que es caliente y seco? O en general, cómo una sustancia particular, finita, con cualidades definidas, va a ser la fuente de todas las cosas, incluidas las que tienen cualidades opuestas. Parecía ilógico. Entiendo. Un elemento concreto como el agua ya es una cosa del mundo.
No puede ser el origen antes de todas ellas y de sus contrarios. Necesitaba algo más básico, ¿no? Algo anterior a la diferencia entre caliente y frío, húmedo y seco. Exactamente. Necesitaba postular un principio que fuera neutro, cualitativamente indeterminado, que no fuera ninguna de las cosas que vemos, pero que pudiera generar toda la diversidad, incluidos los opuestos. Y aquí es donde introduce su concepto más famoso y abstracto, el apeiron. El apeiron, toapirón. Ya lo has mencionado. ¿Qué significa exactamente y qué implica? La palabra griega apeiron viene del prefijo a, que es sin, y la raíz peiras o peras, que es límite, frontera, determinación. Así que apeiron significa literalmente lo ilimitado, lo indefinido, lo indeterminado. A veces se traduce como infinito, pero hay que ir con cuidado con las ideas matemáticas modernas. Lo clave es que no tiene los límites ni las cualidades definidas de las cosas que percibimos. Entonces, no es una sustancia como el agua o el aire. ¿Qué es, pues? Ahí está la genialidad y la dificultad. El apeiron no es una sustancia material conocida. No es algo que pueda señalar y decir, mira, eso es. Es un principio abstracto. Podríamos decir que es el primer concepto realmente metafísico de la filosofía occidental. Su naturaleza es, precisamente, no tener una naturaleza definida, ser apeiron, sin determinaciones. Suena paradójico. ¿Y qué características le atribuía a Anaximandro para que pudiera funcionar como arché? Pues según lo que nos cuentan, sobre todo Aristóteles y Simplicio, el apeiron tendría varias características clave. Primero, es ilimitado en el espacio, no tiene fronteras. Segundo, es eterno e indestructible, ni principio ni fin en el tiempo, no ha nacido y no muere. Esto lo acerca a lo que se decía de los dioses, pero es algo impersonal. Tercero, es cualitativamente indeterminado, ni caliente, ni frío, ni seco, ni húmedo, sino la fuente de donde salen esos opuestos. Cuarto, es una fuente inagotable, de él brota todo. Y quinto, y muy importante, posee un movimiento eterno propio. Y este movimiento es la causa de que las cosas se separen y se generen. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Es la primera vez que alguien propone un principio fundamental que no se puede ver ni tocar, que solo se alcanza con la razón. Es el nacimiento de la metafísica. Totalmente. Es un hito. Marca el momento en que la filosofía empieza a buscar explicaciones más allá de lo puramente empírico. Claro, hay debates eternos sobre qué era exactamente el apeiron. Una mezcla de todo, algo más abstracto, como pura potencialidad. Hay que evitar proyectar ideas modernas como el vacío cuántico o la energía oscura, claro. Pero la audacia de pensar un origen más allá de lo sensible, eso es lo que define este momento. La razón humana se atreve a postular una realidad fundamental invisible. Ese es el gran punto. ¿Y cómo se pasa de ese apeiron indiferenciado al cosmos ordenado que vemos? ¿Cómo surge el mundo según él? Anaximandro describe un proceso de cosmogonía, de generación del cosmos. De ese apeiron en movimiento eterno, algo se separa o segrega. Las fuentes usan una palabra curiosa, gonimón. Gonimón. Sí, podría traducirse como algo fértil o generador, como una especie de semilla que contiene en potencia los opuestos, lo caliente y lo frío, lo seco y lo húmedo. Ah, vale. La diferenciación surge de lo indiferenciado a través de esa semilla de opuestos. Exacto. Una vez separados, interactúan. Lo caliente, el fuego, tiende a irse hacia afuera, formando una esfera de llamas alrededor de lo frío y húmedo. Esa esfera de fuego luego se rompe o se fragmenta, formando las ruedas o anillos del Sol, la Luna y las estrellas. Mientras lo frío y húmedo se condensa en el centro, formando la Tierra y el mar. Es un proceso dinámico de separación y estructura. Y es aquí donde encaja el famoso fragmento que conservamos, el único texto literal. Mencionaste que hablaba de justicia e injusticia. ¿Puedes recordarnos el fragmento y explicarlo un poco? Claro. Es corto pero denso. Lo cita Simplicio. El fragmento de K12b1 dice algo así como: aquello de donde las cosas tienen su origen, Génesis, hacia allí también se encaminan en su perecer, Phtorá, según la necesidad, Catatocreón, pues se pagan mutuamente pena, dique, y retribución, tisis, por su injusticia, adiquía, de acuerdo con la disposición, taxis, del tiempo, cronos. Suena casi como un oráculo, ¿verdad? Cargado de sentido, injusticia.
¿Qué injusticia cometen las cosas solo por existir? No es aplicar un concepto moral al cosmos. Es una metáfora potentísima y hay que interpretarla con cuidado. La injusticia, la adiquía, aquí no es un pecado moral como entendemos nosotros. Parece referirse al acto mismo por el cual las cosas individuales, los seres definidos y separados, el fuego, el agua, un árbol, una persona, surgen del apeirón original. Al tener una identidad definida, al separarse de la unidad y ocupar un lugar, pues inevitablemente entran en conflicto con sus opuestos. Lo caliente lucha con lo frío, lo seco con lo húmedo. Esta separación, este conflicto, esta afirmación de la individualidad frente al todo ilimitado, se ve como una especie de exceso o usurpación, una ruptura del equilibrio. Esa es la adikiv. Ya veo. Y por esa injusticia de existir como algo separado, deben pagar la pena, la dike. ¿Cómo? Pagando mutua pena y retribución. Y la forma de pagar es pereciendo, phtora, volviendo a aquello de donde surgieron, al apeirón. La destrucción de las cosas no se ve como algo malo o caótico, sino como algo necesario, katatogreón, según la necesidad o el destino, que restaura el equilibrio perdido. Es una visión de justicia cósmica, dike, dentro del propio universo. El cosmos funciona con un ciclo eterno y regulado. Nacer, que implica separación e injusticia, existir con conflicto entre opuestos, y morir, que es el pago que restaura el orden. Y todo esto ocurre según la disposición del tiempo, katatento u chrono taxin. Sugiere un ritmo, una ley temporal que gobierna estos ciclos. Es una visión de un universo dinámico en flujo constante, pero regido por una ley de conservación y equilibrio. Una imagen impactante, desde luego. Un universo que se autorregula con ciclos de creación y destrucción, bajo una ley casi legal. Pero las sorpresas de Anaximandro no acaban ahí. Sus ideas sobre el origen de la vida también son, increíblemente adelantadas. Sí, son realmente asombrosas para el siglo VI a.C. Propuso que los primeros seres vivos no aparecieron en tierra seca, sino que surgieron en lo húmedo, el mar o quizá un barro inicial, por la acción del calor del sol. Una especie de generación espontánea en un medio acuático y cálido. ¿Y tenía alguna idea de cómo eran esas primeras criaturas? Las fuentes dicen que los imaginó como peces, pero cubiertos por una especie de corteza con espinas o una cáscara protectora. Seres acuáticos primitivos adaptados a ese entorno. Y lo más sorprendente, creo yo, es su explicación del origen de los seres humanos. Rompe totalmente con cualquier mito de creación. Aquí, Anaximandro usa una lógica deductiva muy interesante. Observó algo obvio. Los bebés humanos son súper vulnerables al nacer y necesitan un montón de tiempo de cuidados para sobrevivir. Ningún bebé humano aguantaría solo en la naturaleza. Por tanto, razonó, los primeros humanos no pudieron aparecer tal como somos ahora, desvalidos. Habrían muerto al instante. ¿Tiene lógica? ¿Y cuál fue su hipótesis para solucionar eso? Pues propuso una idea extraordinaria. Que los primeros humanos se desarrollaron dentro de esas criaturas marinas primigenias, de esos peces primitivos, como si fueran una especie de útero incubadora. Dentro de ellos, los protohumanos se nutrían y estaban protegidos hasta que tenían edad suficiente para valerse por sí mismos en tierra. Y solo entonces esas criaturas pez se rompían o lo soltaban y los humanos salían a tierra firme ya desarrollados. Es absolutamente asombroso. Es, que sepamos, la primera explicación puramente naturalista sobre el origen de la vida y en concreto del ser humano. Nada de dioses modelando barro ni nada parecido. Exactamente. Ninguna intervención divina. Es un intento de explicar nuestro origen basándose en la observación, la vulnerabilidad de los bebés y la lógica, dentro de un marco natural. Por supuesto, no es evolución darwiniana, Le falta la selección natural y todo eso. Pero la idea de que la vida surgió en el agua y que unas formas de vida pudieron dar origen a otras distintas, incluida la humana, es un precursor conceptual clarísimo del pensamiento evolucionista. Es revolucionario pensar así hace 2600 años. Entonces, si juntamos todo, el apeirón, la cosmología tan audaz, la explicación naturalista de la vida, ¿cuál dirías que es el legado principal de Anaximandro? ¿Por qué sigue siendo relevante hoy? Su legado es inmenso, la verdad. Primero, y quizá lo más importante, con el apeirón inaugura el pensamiento abstracto y metafísico en Occidente. La idea de que la realidad fundamental no es lo que vemos, sino un principio racional, ilimitado, invisible,
Es la piedra angular sobre la que se construirá mucha filosofía y ciencia después. Es afirmar el poder de la razón para ir más allá de los sentidos. Y esa idea de un sustrato fundamental, indeterminado, del que surge todo, tiene ecos en la ciencia moderna. Sé que hay que tener cuidado con los paralelismos, pero tienta. Es inevitable pensar en ello, sí, pero con cautela. Conceptos de la física actual, como los campos cuánticos, que son excitaciones de un vacío subyacente, la relación materia-energía, la idea de materia o energía oscura que no vemos pero deducimos, o incluso la singularidad inicial del Big Bang, ese estado extremo e indiferenciado. Todos ellos, a un nivel conceptual muy básico, comparten con el apeiron la idea de una realidad fundamental no observable directamente, a menudo indeterminada, de la que surge el universo estructurado. Anaximandro abrió esa puerta. ¿Y qué me dices de esa justicia cósmica? La dique, el equilibrio que se restaura. ¿Podemos sacar alguna lección de ahí hoy? Yo creo que sí, y es una conexión muy potente. Esa idea de un equilibrio dinámico en el cosmos, donde la injusticia, adiquía, de un elemento que se pasa de la raya provoca una retribución, tisis, que restaura el orden. Es una metáfora súper útil para pensar en la ecología actual. La idea de que si sobreexplotas un recurso, contaminas demasiado o alteras un ecosistema, una forma de adiquía, el propio sistema reaccionará, la tisis, para intentar volver al equilibrio, a menudo con consecuencias negativas para nosotros. Pues resuena mucho con la visión de Anaximandro. Es como una llamada temprana a pensar en interconexión, límites y consecuencias dentro de un sistema global. Nos recuerda las leyes de conservación, los ciclos naturales que buscan, la homeostasis. También mencionaste de pasada su idea de múltiples mundos. Sí, las fuentes sugieren que Anaximandro pudo creer que el apeiron, al ser infinito, no generaba un solo cosmos, sino múltiples mundos que nacían y morían cíclicamente, reabsorbidos en el apeiron para dar lugar a otros. Esta idea de pluralidad de mundos, o incluso de un ciclo infinito de universos, es otro concepto asombrosamente precursor de algunas especulaciones cosmológicas modernas, como las teorías del multiverso. Rompe totalmente con la idea de un universo único y estático. Y no podemos olvidar su método, esa combinación de observar, modelar y razonar. Exacto. Su trabajo con el gnomon muestra que valoraba la observación empírica, la medición. Su mapa es un intento pionero de modelizar el mundo. Y toda su cosmología y el apeiron son un ejercicio de especulación racional sistemática, buscando coherencia, buscando causas. Es un ejemplo temprano de la combinación de elementos que luego caracterizarán al método científico. Y filosóficamente su impacto fue desplazar al mito e introducir la abstracción como herramienta clave del pensamiento. Abrió caminos que luego seguirían Pitágoras, Platón, Aristóteles, toda la tradición occidental. Hagamos una síntesis rápida para fijar las ideas clave. Anaximandro de Mileto nos dejó, primero, el concepto revolucionario del apeiron, ese principio abstracto, ilimitado, indeterminado como origen de todo. Segundo, contribuciones científicas pioneras, el primer mapa conocido, el uso del gnomon y un modelo cosmológico muy audaz con la Tierra flotando sin soporte. Tercero, una sorprendente teoría naturalista sobre el origen de la vida en el agua y la, evolución humana desde criaturas marinas. Y cuarto, una visión del cosmos como un sistema dinámico regido por una ley de necesidad y justicia cósmica, un ciclo eterno de equilibrio. Sin duda, uno de los grandes arquitectos del pensamiento racional. Absolutamente. Una figura fundacional cuyo pensamiento, aunque nos llegue fragmentado, sigue estimulando la reflexión y maravillando por su audacia intelectual. Y para terminar, como siempre, dejamos una pregunta en el aire. Anaximandro criticó la limitación de los elementos definidos, agua, fuego, y buscó el origen en lo indefinido, en el apeiron. Hoy vivimos inmersos en un mundo que parece obsesionado con lo definido. Datos, cifras, respuestas instantáneas, algoritmos que nos clasifican, una sobrecarga de información que nos fragmenta. Quizás la provocación que nos lanza Anaximandro desde hace más de 2500 años es esta. ¿Qué podríamos ganar si dedicáramos más tiempo, más atención, a contemplar lo indefinido, lo ilimitado, no como un simple vacío, sino como él lo intuyó, como una fuente potencial de comprensión más profunda, de creatividad, de equilibrio o de nuevas posibilidades en medio de tanto ruido de un mundo que a veces parece demasiado definido y predecible?